Me presento, mi nombre es Adriana Rocío Rivera Gómez. Bueno, actualmente estoy estudiando la licenciatura de Educación Preescolar en la Escuela Normal Federalizada del Estado de Puebla. Bueno, el propósito de este video es darles a conocer una adecuación curricular que yo realicé en el Jardín de Niños de Popalco. Este está ubicado en Huejotzingo, en la localidad de Santa María Nepopalco. Mi actividad se llamó Crea tu propio cuento. Constaba de que yo tenía que repartirles materiales, unos cubitos donde ellos mismos tenían que realizar su cuento, ¿no? Eran equipos de 9, ya que no había mucho espacio en el salón. La maestra titular me sugirió realizarlo en el salón de clases. Entonces los dividí, estaban sentados eran 3 mesitas, pero en esas mesitas eran 9 niños y en una 11. A los cuales antes de repartirles, les expliqué que el cuento constaba por el inicio, el desarrollo y el cierre. Para eso, como que les hice un par de preguntas. Les dije que sí me habían entendido, a lo que ellos me dijeron que sí. Entonces les repartí, les aclaré que esto no era para uno solo, que era para todos, era para compartir, que tenían que votar, rodar sus cubos y realizar su cuento. Entonces no entendieron lo que yo les quise dar a entender, porque a la hora de darles los cubos a cada equipo, me retiré, ¿no? Y la última indicación fue que les iba a dar un cierto tiempo, no mucho, creo que les di 2 o 3 minutos para que ellos inventaran su cuento y yo posteriormente poder pasar a escucharlos, como me lo iban a contar, ¿no? Entonces les di un cubo de animales, otro de personajes y otro de paisajes. Entonces mis niños no entendieron lo que yo les quería decir. ¿Por qué? Me di la media vuelta y entonces empezaron a decir: maestra, es que mi compañera tal no me quiere prestar el cubo. Maestra, es que yo no quiero, por ejemplo, el príncipe, yo quería la princesita. Maestra, es que yo quería el castillo y no quería el bosque. Y entonces empezaron a quejar muchísimo. A lo que como que todo el grupo se me descontroló muy feo, porque empezaron a alborotarse, que yo quería tal, que yo acá, que yo allá. Entonces, una adecuación que rápidamente hice fue recogerles todos los cubos, a todos, y yo misma quedarme con uno. Y ya retomamos, les dije que íbamos a crear un solo cuento, por todos uno solo. Entonces unos niños estaban como que molestos, que porque seguían sin entenderme. Los que no me pusieron nada de atención seguían sin entenderme, y por ellos es que los demás se descontrolaban. A lo que ya después realizamos el cuento, que empecé a llamar a mis niños más latosos, en especial a uno que alborotaba todo el grupo. Lo llamé y rodé el cubo. Ok, imaginemos que cayó la brujita. Entonces tenía que decir: había una vez, ya que iniciamos así, había una vez una brujita, y ya a mis niños les preguntaba: ¿y cómo era la brujita? Para hacerles que ellos les diera como la iniciativa de crear su cuento, ¿no? Y ya entre todos decían: no, pues yo que la brujita era malvada, que la brujita era chaparrita, que la brujita era así. Y empezamos como que a describir a los personajes. Ok, entonces había una vez una brujita que era malvada, era chaparra, y de repente, ¿qué pasaba? Y entonces empezaba a decirle a los niños así, pero iba llamando como que a los distraídos, a los que no me seguían, a los que seguían sin ponerme atención. Entonces fue así como al final creamos un cuento. Y pues sí me
favoreció o sí llegué a mi objetivo, pero realicé mi adecuación para que pudiéramos llegar a él, ya que si los hubiera dejado por equipos como al inicio les había hecho, no se hubiera hecho nada. Tuve que hacer esa adecuación para que saliera por lo menos uno solo. Y al final de la actividad que yo realicé, mi maestra titular, me dijo que en sí mis niños no sabían realizar un cuento, porque ella no les había dado como que clases sobre ese tema. Entonces yo, pues sí, me confundí un poco porque yo venía con esa idea de que ellos ya sabían realizar su propio cuento. Y no, me comentó la maestra que habían escuchado cuentos, pero que no habían realizado cuentos. Que sí, que deja que no sé, que la mamá les cuente un cuento, que ellos como que lean un cuento, pero jamás les había dejado que ellos mismos realizaran su cuento. Entonces yo creo que mi actividad no llegó no se llevó tan a cabo por lo mismo que ellos no sabían qué onda con el cuento.